Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. El Emporio Digital presenta La Minuta Podcast, un espacio para el pensamiento crítico. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa La Minuta desde Europa. ¿Cómo estamos, Andrés? Bienvenido una vez más. ¿Hace frío ahí en Italia o qué? Fíjate que el frío no se quiere ir por aquí, no se quiere ir, es una cosa extraña aquí, al menos en el norte de Italia, les digo que se encuentra a 3 grados en este momento, desde la Lombardía hasta el Piemonte a 3 grados, así es que todavía me ven así con gorro y protegiéndome el cuello porque, bueno, es de estar así de acuerdo a las condiciones climáticas de este lado. Pero los temas están calientes, el clima está helado, pero Eso está bueno. Los temas están, pero candentes, Eric. Vamos agua. Con todo, vamos. Agua. Salud. Yo estoy esperando, que me traigan el cafecito, por eso. ¿Así, Tim? Sí. ¿A qué grado están ahí en Zaragoza, Eric? Hace frío, bueno, ha llovido hoy. No sé. Lo que me hace gracia, y antes de presentar a nuestro gran invitado, colaborador, bueno, lo vamos a meter ya de una sola vez darle la bienvenida a sociólogo Walter Faguaga desde El Salvador. Un saludo enorme, gracias por acompañarnos, Walter, como siempre, es costumbre, Walter, cuando te invitamos, obviamente. ¿Qué tal, Walter? Por aquí, mucho gusto, estimados, gusto de estar con ustedes aquí, saludándoles desde aquí El Salvador hasta allá al otro lado del charco, como decimos, esperando que estén bien ustedes, la audiencia también, y preparados para conversar de tantos temas que hay en el lindero, los problemas de los acontecimientos sociales, tanto aquí en el país como en el mundo. Así que preparados. Sí. Eso es. Genial. Pues nada, le comentaba a Andrés, ¿no? Sobre el clima, ¿no? Que lo que quería decir era que me pone, cuando tú ves el clima, ¿no? El tiempo, cómo está el tiempo en el móvil, qué sé yo, en el móvil lo tengo y me pone posibilidad de lluvia, ¿no? O sea, me está diciendo que hay posibilidad de lluvia, qué sé yo. Pero lo que me hace más gracia es que me pregunta, ¿está lloviendo? No está lloviendo. Entonces, ¿quiere que le diga yo el tiempo? Que lo actualicé. Hombre, no puede ser, vamos a actualizar Google. Esto es un anuncio, un aviso para nuestros amigos que nos escuchan. ¿Qué nos escuchan? ¿A través de dónde? En las plataformas de audio. En estos días ponen la posibilidad de nieve aquí en la planura padana. Así es que, imagínate, pues eso, un saludo a los que nos escuchan en YouTube Music, a través de Google. Así que nos van a escuchar, obviamente. Le vamos a dar el saludo a todos los que nos escuchan también en Amazon Music, en Spotify, en iOS y vamos, en cualquier otra aplicación de audio. Así es que nada, el tema caliente, como dijo Andrés, voy a dejar que digas el tema y aquí para eso tenemos para abrir la mente, para buscar un criterio y tomar mucha información sobre lo que nos trae Andrés. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar con Walter, con nuestro especialista, obviamente, en este tipo de argumentos, Andrés? Ahora, definitivamente, Eric, te decía de que, bueno, el clima todavía, pues el invierno no se quiere ir por ese lado de Europa, sin embargo, los temas políticos, pues derriten el hielo porque, pues sí, donde uno mira, son torrentes de pensamientos calientes que vemos. Bueno, en esto, por ejemplo, de las tecnologías, de la guerra de las tecnologías, bueno, Volkswagen está pensando, por ejemplo, mudarse a México. Y mudarse a México significa
dejar de aquí al 2028 unos 35,000 personas sin trabajo en Alemania. Solo por decirles un dato de cómo está la cosa aquí en la Unión Europea, ¿no? De las previsiones que están haciendo Vaya, en la bolsa de vaya, valores. vaya dato que estás dando, Andrés. ¿Cómo puede ser Vaya eso? dato. Sí, no, una cosa... Pero bien por México, ¿no? Porque México va a recibir. Bueno, que Claudita en México, algunos están diciendo que ojalá tuviésemos en cambio de Ursula von der Leyen, ojalá tuviésemos a una Claudia aquí en Europa para que se pongan las botas de todo lo que aludes que estamos viviendo con este inicio de la era Trump, de la segunda era Trump. Segunda era. Sí, está sacudiendo todos los pensamientos desde la guerra en Ucrania, las tecnologías, que fue uno de los argumentos en Davos, en el encuentro de Davos, que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, efectivamente puso el dedo en el renglón de las tecnologías. Sin embargo, Alemania que ha sido como el paradigma en Europa de las tecnologías en la automotriz, pues parece que está temblando. Y si tiembla, si le da un resfriado a Alemania, pues nos da una pulmonitis al resto de Europa. Es muy así, tal cual lo dice Andrés. Y ya que lo dices, esta cuestión de la empresa automovilística, digámoslo, trae a nivel internacional lo que estás diciendo, pero también que involucra muchos países, Estados Unidos, obviamente, China, con la producción de coches eléctricos e inteligentes, y obviamente Europa, ¿no? Que intenta llegar. Entonces, aquí tenemos un asunto geopolítico a través de las economías o potencias, digámoslo así, que producen este tipo de bienes, digámoslo así. A ver, entramos ya con el tema, también está de fondo la tecnología, ¿no? Ahí donde está ChatGPT, se vieron involucrados DeepSeek. En esta semana incluso han hecho otra en China, otra inteligencia artificial, no me recuerdo bien el nombre, que incluso es más barata que la DeepSeek, ¿eh? O sea, aquí, claro, lo que dicen, o sea, sacan la más barata, sacan una y hay otra más barata todavía. Esto es, pero es interesante, ¿no? Porque cuando ves en qué momento se presenta DeepSeek, es un golpe, digámoslo así, como o dándole la bienvenida a Trump, ¿no? En la segunda era Trump. Porque si ves, porque antes no sucedió, porque esto DeepSeek ya estaba en China. Pero a nivel, esto fue ¿cómo se llama? El descubrimiento de DeepSeek se dio en China, obviamente, en un tiempo determinado. ¿Qué podemos traer en este cuento, Andrés o Walter? ¿Cómo ves esta situación? Porque obviamente son golpes que se están dando entre China y Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Walter? Bueno, es una carrera que se está dando en el sistema capitalista, hay que decirlo así con nombre y apellido, en cuanto a lo que es el control y el poder. No, a mí no me cabe ni una tan sola duda, y creo que es una ley clara del marxismo, más clásico que puede haber, que los sistemas, en caso del capitalismo, lo que busca siempre es desarrollar las fuerzas productivas. Y el desarrollo de las fuerzas productivas tiene que ver con las posibilidades, en este caso, de generar en todo lo que es la sociedad, en términos concretos, más y mejores, más producción. Es una ley del capital, es decir, la maximización de la producción. Y la maximización de la producción en términos comparativos con otro gran factor, la relación costo-beneficio. El capitalismo se basa en la máxima explotación para obtener la máxima ganancia, pero la tecnología ayuda a que esa máxima explotación se convierta en menos inversión en el humano. Entre más máquinas hay menos humanos, hay menos costos productivos, hay menos
menos carga para el capitalismo del humano, y nos entregamos a un grave problema, que en este caso la fuerza de trabajo se convierte automáticamente en un medio de producción también, en un objeto de trabajo, en una herramienta del trabajo, y el ser humano se deshumaniza más. Por ejemplo, Alemania, lo que está haciendo Andrés hace un par de años, estimaba en un estudio que hacía una universidad que Alemania, a partir del desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial, podría perder en 15, 20 años 6 millones de puestos de trabajo. Ahora, para una economía pujante como Alemania, perder 6 millones de trabajo para seres humanos es complejo. Pero ¿qué significaría para un país como El Salvador, por ejemplo, o los países que todavía son repúblicas bananeras, el tema de la descomposición de sus estructuras económicas y la ampliación del capital en su máxima expresión? Yo veo realmente una guerra, como son guerras, obviamente hoy nos dice Jalefi, nos dice que son guerras híbridas. Obviamente toda guerra, y eso lo dijo Jalife, pero lo decía Lenin hace 100 años, que el imperialismo como consecuencia iba a tener una guerra, y lo vemos en el mundo actualmente. Es decir, la gran batalla por el poder reside en primera parte en la economía, y esa economía que está afincada ahorita en la tecnología es la que está llevando a enfrentar al mundo. Ahora, y los personajes que van apareciendo en esa secuencia van creando las antídopas suficientes para que se escalen algunos conflictos. Tenés, por ejemplo, la llegada de Donald Trump a Estados Unidos. Ha llegado, como decimos, con todo. Con todo. Todo lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo. La gente pensaba en un momento determinado que en campaña se vale todo y puedes decir lo que querrás. Y ya estando en el gobierno, te dicen lo que tienes que hacer, va. Bueno, va a hacer diplomacia, va a hacer eso, pero no se ha tomado nada en broma. Lo está haciendo como dijo que lo iba a hacer y en los tiempos que lo iba a hacer. Y está redoblando ahora un esfuerzo donde la tesis principal de Trump, y ahí no tenés que analizar esto de la tecnología, es que Estados Unidos ha perdido el espacio en el mundo que tenía. Y es lógico, es decir, Estados Unidos desde hace años tiene una crisis de hegemonía. Y la crisis de hegemonía de Estados Unidos tiene que ver con varios factores. Su desgaste, su falta de convicción, pero hay un acusamiento fuerte de Trump hacia una parte del poder económico de Estados Unidos, que fue haber deconstruido su economía local. Estados Unidos, en este caso Trump, acusa a los capitales norteamericanos de haber segmentado la producción. Y esa segmentación de la producción no está hablando en tema de los carros. Dice, las fábricas de carros ya no están en Estados Unidos, están en México. Hay que traérselas nuevamente a Estados Unidos. Ahora, todo eso crea una visión obviamente diferente, porque en cierta medida Trump está planteando el escenario de hacer grande América. Y se le ha puesto ese volado a hacer grande América. Y para eso lo que tiene que hacer es deconstruir el concepto de la globalización. Ahora, muchas economías en el mundo dependen precisamente. Ahorita está lo que está viendo Handel de Alemania. Ahora, eso que puede pasar en Alemania, que puede pasar en otros países, es lo que va a revivir lo que muchos están haciendo en este mundo. Revivir escenarios y visiones para controlar el poder desde otras perspectivas. Y yo creo que es una era bien particular, porque en medio de todo esto la tecnología se ha convertido, y siempre lo ha sido, un factor grande. Pero hoy es una determinación, y como hoy se le habla ahora, también hay un concepto que está manejando mucho, ustedes lo escucharán por allá, el tecnofeudalismo, ¿verdad? Que con una parcelita que andamos aquí nosotros de teléfono nos controlan, ¿verdad? Entonces yo creería que todos estos escenarios, un Trump que está buscando su espacio, construir su espacio vital nuevamente, diciendo que quiere el canal de Panamá, quiere Groenlandia, quiere sacar a China y a Irán y a Rusia de su patio trasero, y quiere controlar, pues obviamente, América del Sur, quiere crear su espacio vital nuevamente, después de dar cuenta que estamos ante un escenario conflictivo. La Unión Europea ha hablado de mandar tropas, inclusive ya a Groenlandia, ¿verdad? Para también dar algún tipo de señales, para que no se va a dejar tan fácilmente quitar eso. Y alguien decía, Trump está peleándose con sus aliados. Es decir, ahorita no ha atacado a Rusia, no ha atacado a China, sino que le está pegando a sus aliados. Entonces realmente las relaciones internacionales
y el sistema Relaciones Mundo se ha puesto complejo. Y en esa complejidad creo que no hay duda que estamos ante escenarios que seguramente vamos a tener mucho que hablar en estos días. Oh, interesante. Antes de Andrés nos trae aquí bueno, ya más adelante lo vamos a ver. Bueno, para aquellos que solo nos escuchan, también pueden vernos a través de las redes sociales. Este podcast va a salir posteriormente al podcast de audio. Pero lo que quería hacer énfasis quizás era con eso que dice Walter, como rescatar América. Pero claro, bueno, hasta ahora nadie se ha opuesto, ¿no? Se ha opuesto a ello, que comenzó con México, Colombia, bueno, los demás países tranquilos, calladitos, obedeciendo, ¿no? Incluso con las cuestiones, porque si te fijas, que hasta el año pasado hubieron muchas inversiones chinas en América. Ahora quiere recuperar el patio trasero. Claro. Si quiere ser grande América, en el caso de Estados Unidos, pero es que cuando dice grande América lo dice por hacer grande a Estados Unidos, entiendo, pero no América en sí. América no son sus aliados, no que son sus ¿cómo diría? El patio trasero dice mucho, pero que sus colonias, pero al final son los que le van a sacar el pie del charco, del lodo. Pero bueno, eso ya más o menos lo vamos a ir viendo. Interesante también lo que dices tú, que no se está peleando con los enemigos, sino que con los aliados también, porque incluso a Europa le dijo que estábamos mandando poco porcentaje para la defensa militar en Europa. En fin. Y ahora eso que dices que el 5%. Ahora quiere más, cada vez más, obviamente. Bueno, tendrá alguna expectativa que la quiere sacar a corto plazo porque estamos viendo piezas inmediatamente después, que estamos hablando de unas 2 semanas, 3 semanas, y ya se siente la presencia de Donald Trump a nivel mundial. Andrés. Pues hace algunos años Fidel Nieto me dijo alguna predicción de que a mí me parecía bastante... hasta cierto punto cuestionable, ¿no? Hace unos 15 años me decía de que aquí en Europa se iban a dar grandes convulsiones sociales, justamente dadas las contradicciones de esta Unión Europea, porque son 27 países ante 28 países con la Gran Bretaña, ¿no? Con Inglaterra, que después con el Brexit se unió. Ahora 27 países, se va a dar una guerra civil en Europa. Ahora estamos viendo casi los cimientos de eso, porque ahora, por ejemplo, la Unión Europea, a través de los grandes voceros como Ursula von der Leyen, ella habla a nombre de 27 países desunidos. Estamos frente a la desunión europea, no la Unión Europea, porque cada país tiene sus propios intereses. Por ejemplo, Meloni, aquí en Italia, con este acercamiento con Donald Trump, ella está velando por los intereses de la industria y los intereses del gran capital de Italia, no de los 27 países. Y cada uno está velando por sus propios intereses, no por los intereses de la Unión Europea. Esos son los códices que no entienden las grandes élites que dirigen la Unión Europea, que cada país está velando por sus propios intereses y su subsistencia. Vaya, es una cosa tan contradictoria. Les voy a decir de que Elon Musk, que tiene sus fábricas de carros eléctricos en China y que los vende aquí en Europa, le pone el 7% de intereses de arancel. Y Elon Musk está enojado por eso. ¿Por qué está enojado? Porque él quiere de que le pongan intereses a productos solamente chinos, no a productos creados de Estados Unidos en fábricas chinas, en territorio chino. Ven una cosa contradictoria ahí. Es decir, él quiere producir en China barato, vender bien
en Europa y que no le pongan aranceles en Estados Unidos. Al final, Estados Unidos está viendo a la Unión Europea, a los 27 países, como un gran mercado de consumo. Eso, grandes clientes, un mercado de consumo que puede comprar, pero al mismo tiempo de que sus empresas, si quieren obtener utilidades, tienen que movilizarse a Estados Unidos. Es una cosa bien compleja en lo que nos estamos entrando. Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial, que es el tema de hoy, pues les puedo decir de que hay un rebote bastante grande en cuanto a que hay grandes contradicciones, hay una hipocresía, digamos, en el capitalismo mundial. Hay una gran hipocresía. En primer lugar, porque las estadísticas están viendo, por ejemplo, que Singapur facturó el año pasado 7.000 billones de dólares en la compra de tarjeta de video de Nvidia, que son los que se utilizan para la inteligencia artificial y que son, según esa estadística y compra, que supera la capacidad de producción de inteligencia artificial en Singapur. Se supone de que todos esos productos de hardware han ido a parar a China. Por lo tanto, esta inteligencia artificial de DeepSeek ha utilizado inteligencia artificial, hardware de Nvidia de Estados Unidos, que ha sido penalizada por los impuestos, por los aranceles de Estados Unidos hacia China. Es decir, que le ha dicho a China, vaya, en pocas palabras, ustedes pueden consumir, por poner un ejemplo, H100, una capacidad inferior de procesamiento de datos en tarjetas de video a China. Sin embargo, China ya a priori había comprado otro tipo de tarjeta de video superior a eso que le permitió hacer ese tipo de desarrollo. Bueno, los grandes productores de Estados Unidos de inteligencia artificial salieron al grito y dijeron, lo vamos a denunciar ante los juzgados internacionales, ¿no? Pero cuando hablamos de juzgar ante los grandes teatros internacionales, estamos diciendo de que todos los datos de nosotros han sido robados por Estados Unidos y los chinos han utilizado esos datos que han sido robados por Estados Unidos. Al final, los jueces se morirían de la risa porque dirían, ustedes están acusando a alguien que le han robado los datos, ustedes han robado los datos a esos que le han robado los datos. O sea, estamos hablando de que no solo somos un libro abierto, sino que somos un experimento social de estas tecnologías que van pensando en modelar la nueva sociedad. Ahí entra el gran factor de la capacidad del razonamiento de Walter Farquhar, es al tipo de sociedad que le interesa al capitalismo actual, capitalismo tecnológico. Y allí quiero agregar algo, Andrés, Walter, no sé, yo es que vislumbro la caída del dólar como moneda, caída del dólar, y por eso se está rompiendo lo que es, lo que decías al principio del análisis, Andrés, es la desunión europea, que es quizás la base que más potencia le da al dólar como moneda. Y obviamente ese es un rompimiento, pero me parece que es adrede. Quieren, ya vieron que la cuestión del dólar en sí está ya en lo último, o sea, ya ha llegado a la fase ya de Walter nos va a explicar cómo es la parábola que hace, ¿no? Ya está en decadencia el dólar. Entonces, ¿han visto esa oportunidad de meter las monedas digitales? Obviamente, viendo también la presencia del BRICS. Esa moneda digital es interesante, disculpame, Eric, porque está iniciado con gran input
porque Donald Trump tiene su propia moneda digital y Melania tiene su propia moneda digital también ahora, Sí, sí, que se hoy todos llama tienen, Melania. imagínate, y el vicepresidente pues maneja Dogecoin, es un impulsador de las monedas Bitcoin. Entonces, probablemente estaremos viendo, seguramente en los próximos años ya, o sea, un cambio con respecto al tipo de moneda y cómo se va a generar el mundo. O sea, estamos viendo la brecha en que el BRICS viene cambiando esta situación ya durante varios años. La ruptura en Europa y América no dice nada, América simplemente va a obedecer. Bueno, a excepción de Brasil, que todavía puede tener allí algo para dar, y México, pero es muy complicado. Eso es lo que quería agregar, Walter. No, mira, lo que sucede es una realidad que si te hablas de la hegemonía de Estados Unidos, es su moneda, el dólar. Si eres la hegemonía norteamericana que de hace muchos años, bueno, cuando se pone el euro, por ejemplo, va que pone a competir, va la fuerza que el rublo, por supuesto, que empieza a tomar fuerza con esto de la guerra, yen y todas otras monedas que se han ido creando, pues obviamente por eso se habla del concepto de guerras híbridas, porque hasta las monedas son conflictos de guerra. Y por eso te digo que ahorita la llegada de Trump a Estados Unidos cae en una lectura que se tiene sobre una decadencia y una crisis que los Estados Unidos ha tenido desde hace años. Muchos han hablado inclusive de una guerra civil dentro de Estados Unidos por lo que es la supremacía del dictamen que da el establishment norteamericano. Pero los conflictos internos de esa élite política norteamericana, tal vez nosotros no los desentrañamos como son. ¿Y qué representa realmente Donald Trump como, digámoslo así, muchos le han nombrado una especie de patriota? Porque hay que ver, desenmarañar esos conceptos que son importantes, ¿no? Y yo creo que el dólar se convierte en el principal embajador de Estados Unidos en el mundo. Ahora, el BRICS ha considerado hacer su propia moneda y ya tiene la amenaza de Trump. Trump dice, hace el BRICS una moneda para sus intercambios, les pongo aranceles del 100%. Es decir, estamos teniendo ahorita ya una tensión en la primera fase de la disputa y el conflicto, que es la parte económica. Entonces, esta amenaza de arancel aquí, arancel allá, arancel por aquí, arancel por otro, es una guerra económica. Una guerra de intereses económicos, pero que pueden derivar en otros tipos de intereses a posterior. Ahora, yo creería yo en este plano que en buena parte del conflicto que se tiene está la disputa obviamente de la hegemonía, porque aunque no lo queramos ver, el concepto de hegemonía, el concepto de poder, están ahí presentes. Y lo que señala Trump y el círculo que lo respalda es que la clase política vinculada a las economías segregadas norteamericanas son las que han permitido que Estados Unidos pierda su hegemonía. Lo que decías, Andrés, se graban productos chinos, pero no productos esos en China, porque la maquila del mundo es es China. Las maquilas, de hecho, más grandes del mundo, que son norteamericanas, están en China. De hecho, fíjate que la primera entrada de Trump al poder allá hace un par de años, Obama había dejado firmado lo que es el Tratado Asia-Pacífico. En ese Tratado Asia-Pacífico, entre una de las cláusulas más importantes era que toda la industria textil que estaba en América Latina dispersa, en países como El Salvador, entre ellos Guatemala, Honduras, iba a pasar a irse a China. Ahora, eso iba a ser un impacto económico terrible para América Latina y, ¿por qué no decirlo, para El Salvador? Acuérdate que la maquila lo que sea es una fuente de empleo. Sin embargo, Trump rompe ese acuerdo porque era darle a China el poder para convertirse en la primera economía del mundo. Entonces, y esa disputa es una disputa intestina, porque tampoco Trump esté salvando a Estados Unidos. Está trabando o tratando de darle vida a un sopeso de una de las clases industriales que se dejó desconstruir de lo que es otro sector industrial. Y por supuesto, el otro gran factor que genera también y que una industria que está pendiente a zozobra es lo que es el perímetro de la industria armamentista, pues, que ahí está también, ahí no la perdamos de vista. Entonces yo creo que todos estos factores hacia los que apunta la perspectiva
mundial, porque alguien se extraña, alguien me decía, pero en este mundo cualquier cosa se puede esperar. Pero creo que la llegada de Trump es una de las cosas que hace 20 años que nadie se le imaginaba, porque era que un empresario megalómano, amante del dinero, y que no ofrecía una visión política del mundo. Y por eso yo te voy a decir algo que es bien interesante. Como hay un dicho que dice, Dios los hace y la vida lo junta, ¿verdad? Algo así. Y vos te das cuenta que la megalomanía, la visión de negocio, los criterios autoritarios se van pareciendo a todos los que van siendo la misma línea. Y hay un alineamiento directo de todos estos personajes que tenés vos ahora en el mundo, que casi como que los han mandado a hacer la misma fábrica, ¿va? Es decir, que quieren, son exagerados, la publicidad es su factor principal, resuelven problemas haciendo ejercicio del autoritarismo y no la autoridad, y se segregan en pleitos y hacen uso de las redes para inundar en el pensamiento de las masas ciertos odios a personajes, a individuos, de tal manera, y esconden sus intenciones más claras, que son los negocios. Porque en el mundo no es que estamos viendo a un Donald Trump que es un patriota, no estamos viendo a un Donald Trump que quiere negocios para Estados Unidos, quiere negocios para sus industriales que fueron traicionados por otros industriales, quiere negocios para empresarios tecnológicos que fueron traicionados por empresarios tecnológicos. Es decir, no estamos viendo que el norteamericano de a pie tampoco sea un beneficiado. Es decir, echar migrantes a los cuales ha culpabilizado de los problemas de Estados Unidos, a los que ha acusado de ser los culpables de la crisis norteamericana, tampoco va a beneficiar a la economía norteamericana. Tampoco va a generar los cambios que él requiere. Porque la grandeza de América fue siempre ser un país que generó oportunidades para la gente. Y eso hay que ver cómo está. Ahora, tanto decreto que ha tirado y que se le ha regresado, es el primer momento de su crisis. Ahora, todos estos personajes actúan de esta manera porque responden también a una crisis que hay en el mundo sobre lo que son los sujetos políticos colectivos. Los grandes soportes, digámoslo así, de los idearios de la gente fueron desmoronando. El socialismo, al fin de cuentas, se corrompió. Los grandes visiones del mundo alternativo se rompió y solo quedamos a merced de los tecnofeudales que nos meten en la cabeza lo que ellos quieren que veamos, pero no realmente los grandes problemas de la humanidad, que siguen siendo problemas que vamos a un agujero negro de todos los problemas mundiales que tenemos. Imagínate, ustedes viven en Europa, un lugar donde la segregación social sigue presente, donde Europa, a pesar de todo siendo un gran mercado y todo, está en crisis en muchos países, donde hay disputas raciales terribles y donde están a la merced de una posible guerra que está generando. Los liderazgos mundiales parece que están más enfocados en pelearse que en converger nuevamente, y es por una razón fundamental. Se ha roto el multilateralismo y estamos quedando a una era donde cada país quiere definir sus horizontes y liberarse de un sistema mundial infilado por la ONU, que tampoco fue resolutivo, sino que se fue llenando cada vez más de diplomacia, de chantaje y de poca eficiencia para resolver los problemas del mundo. Ahora, al final de cuentas, la ONU se convirtió en una caterva también de políticos de los países, porque ¿quiénes iban a la ONU al final? Los que enviaban los políticos de los países. Las clases políticas se han convertido en lo mismo que han sido, en peores latitudes. Entonces hoy hay una crisis del multilateralismo, de los sujetos colectivos, y la carencia, obviamente, de una visión del mundo alternativo, fuera de paradigmas y lo que no funcionó en el pasado, porque no funcionaron muchas cosas, nos lleva a una crisis real y a una consideración de cuál es el papel que va a tener la humanidad ante los grandes cambios que tenemos. La inteligencia artificial va a dejar a miles de personas sin empleo, a cientos, a millones. La robótica ha dejado a mucha gente desplazada. Ahora, ¿qué vamos a vivir la humanidad? De estar viendo teléfonos celulares y entreteniendo,nos, consumiendo contenido para no sentirnos mal, ¿va? Combatir las depresiones sociales con payasada. Es decir, el mundo tiene que tener visiones. Aquí nosotros en El Salvador, imagínate, está diciéndose ahorita en la mañana, salía el presidente diciendo en la presidencia que El Salvador es el mejor sistema penal del mundo. ¿Cómo te va a ocurrir que El Salvador tiene el mejor sistema penal del mundo? Cuando simplemente ha hecho una cárcel
que la ofertas como la mejor cárcel del mundo, pero tener los demás centros penales hacinados, donde se han hecho denuncias que gente sale en cajas de muertos porque ahí se pudre la gente, donde torturan, donde mutilan a la gente, donde hay un montón de gente inocente que no ha pasado un juicio todavía, y otros que ya pasaron y que fueron condenados en cadenas, es decir, pero el mundo lo cree, el mundo lo celebra, el mundo lo aplaude, y el mundo dice está bueno, porque hemos perdido como humanidad el sentido crítico de las cosas. Estamos dejando de leer, estamos dejando de pensar, y el tecnofeudalismo está pensando por nosotros. Y ese tecnofeudalismo nos está haciendo actuar. Hoy en la mañana también ponía el ciudadano en la presidencia que hay personas que no agradecen. Sí, eso pasaba en el feudalismo. El señor feudal te libraba de los bárbaros y a cambio tenías que entregarle tu voluntad y decirle, haga lo que quiera conmigo. Ahí está la prima nocte si quiere cuando se casen mis hijas, ¿verdad? Cuando yo me case le voy a la prima nocte también, ¿verdad? O le voy a dar esta dotación porque le agradezco que me ha liberado de los bárbaros, ¿va? Estamos en teoría en una era democrática. Para eso superamos la Revolución Francesa, para eso hicimos la Revolución Norteamericana, para eso tuvimos independencia en El Salvador, para librarnos precisamente de las visiones feudales donde el agradecimiento al que nos gobernaba era una voluntad divina. Este es un mundo que se aparenta y hay un gran problema para el mundo, que hay sociedades que no han hecho esa evolución o esa transición civilizatoria y chocan con las sociedades que sí la han hecho. Fíjate que Augusto Comte ya por 1830 decía que uno de los problemas del mundo era precisamente la existencia y la coexistencia de formas de pensar. Decía, al mismo tiempo que existen las visiones mítico-mágicas, existen las metafísicas, existen las positivistas. El reguero de estas cosas crea la anarquía social. Y parece que está en un mundo no de una visión de anarquía, yo como decía Borges, de la anarquía como una visión de mundo ideal, sino que un anarquismo, como le dicen los libertarios, un anarcocapitalismo. Pero esta es una anarquía del desorden, no del orden necesario. Y ahí no te enfrentas a un mundo que necesariamente y que paulatinamente se va a ir desconstruyendo hasta que el conflicto provoque la necesidad de un nuevo orden. Y ahí sí vamos a ver cómo son las cosas. Yo agregaría, Walter, aunque no hay más que agregar, pero bueno, voy a poner la parte esta de la cuestión personal, donde, claro, a la gente no le interesa aprender porque no tiene tiempo para aprender, porque lo que tiene es tiempo para poder ganarse la vida, para comer o sobrevivir simplemente. Porque claro, el sistema no le ha dado más opción que esa de comer lo justo y no esperar más. Por ahí va la cosa, pienso, Eric, en cuanto a sobrevivir y consumir, es decir, el exterminio de la clase media, porque casi siempre en estas sociedades capitalistas la clase media era la que hacía la excepción. Por ejemplo, Walter es de la clase media intelectual, ¿no? Él es empleado del Estado, de la Universidad Nacional, y su función es pensar, crear teoría para orientar autónoma y para crear teoría de la sociedad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? De que se está aniquilando la clase media intelectual y la clase media comercial, y solo está quedando la clase de media del consumo y la clase baja del consumo. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante una sociedad de que solo le interesan los centros comerciales, solo le interesa ir a consumir, a gastar los dólares, pero no pensar. Es una cosa muy grave. Ahora, André, es verdad, y Walter lo ha dicho, o sea, ¿qué prefiere ver la gente en un móvil? No buscar libros, no buscar información, ver alguna tontería, algo que despeje la mente de una realidad en la que viven, que prefieren reírse a aguantar hambre. O sea, aguantan hambre, pueden tener necesidad de tener alimento en su casa, pero prefieren gastárselo en las redes, quiero decir, pagando internet, pagando cosas
que no le van a llevar nada positivo de ninguna manera. Una sociedad del consumo, una sociedad del consumo y para el consumo de un capitalismo de que no promete nada. Aquí vamos a algo precisamente, y es de que en El Salvador se tenía la perspectiva de que la clase gobernante podía llevar del capitalismo cavernícola, en el que se encontraba, de la oligarquía cavernícola, a un capitalismo moderno, y un capitalismo moderno podía llevar a una contradicción en la teoría del materialismo científico, es decir, que a mayor desarrollo de un país, en esa medida iban a haber mayores posibilidades, pero mayores contradicciones también en cuanto al nivel de subsistencia del ser humano. Esa era una teoría, por ejemplo, que abrazaba Dagoberto Gutiérrez, por decirlo. Pero, ¿cómo lo ves vos, Walter? Antes de entrar quizás a algunas prácticas de utilizar la inteligencia artificial, ahora, ves de que la clase gobernante, ahora, habría que, vos como diferenciar de que existe un binomio o matrimonio entre la clase gobernante y la clase dominante en El Salvador. ¿Será que la clase gobernante pretende de que el capitalismo salvadoreño se modernice y que, bueno, se entre a nuevos estadios, de desarrollo, llamémoslo así? Pero, bueno, por decir, lo único que tristemente podemos ofrecerle a Estados Unidos son celdas por reos, es decir, ¿cuánto le cuesta un reo a Estados Unidos? Hipotéticamente, ¿no? $200 en Estados Unidos, El Salvador, $40. Entonces, tristemente, ¿qué podemos ofrecer? Celdas a cambio de reos. Antes de que nos responda Walter, está interesante la pregunta, me ha gustado esa comparación. Me gustaría agradecer a todas las personas que nos escuchan, a La Minuta, aquí, a Andrés, a Walter, bueno, a todos también nuestros colaboradores invitados que tenemos en otros programas. A Estados Unidos, las personas que nos escuchan en Estados Unidos, un gran abrazo. Es la mayor puntuación que hemos tenido de escucha en Estados Unidos. Nos escuchan también en Irlanda, en El Salvador, en Brasil, en la India. Escucha la India, España, obviamente, Alemania, Ecuador, Italia, Honduras. Bienvenidos a La Minuta. Estamos en ranking en Colombia, en Alemania, en Argentina, obviamente en Estados Unidos, en Italia y en España. El agradecimiento enorme. Ahora sí, Walter ya ha tenido el tiempo suficiente para respondernos esto, y me ha gustado mucho quiero hacer la pase de la señora Margarita que me trajo el café gentilmente. Esa taza te iba a decir, vaya taza que te has echado de café. Sí, era justo y necesario. Bueno, fíjate que hay una cuestión que es bien interesante, porque alguien decía, vos vas a ofrecer lo que tenés. Y realmente el gobierno creo que hace algo que es irónicamente lo que tiene, que es un gobierno cuyo máximo logro es haber construido una cárcel. Es decir, una cárcel en la cual ha encerrado a cientos de delincuentes, pandilleros, y se ha encargado, pues obviamente, de venderla al mundo como la cárcel más grande y más potente en América Latina. Eso es lo que ha hecho como logro principal, ¿va? Y el que más destacado y por el cual siempre ha dado la vuelta al mundo. Cuando se anunció lo del SECOD, esa noticia vos la viste hasta en noticias de Sri Lanka, de Malasia, porque lenguas, sí. si algo al mundo le atañe es la seguridad. Ese es un problema mundial, ¿va? En cualquier lugar del mundo, puedo decir yo, lo que vos menos querés es ver delincuentes en tus calles, ¿verdad? Sí. Lo que menos querés ver vos. Todos quieren vivir en paz, lejos de delincuentes, criminales. Y El Salvador, pues, tuvo
esa venencia de crear, en este caso, de construir un centro penal llamado SECOT, ¿verdad? Donde se está conteniendo el terrorismo ejercido por las pandillas. Ahora, que el SECOT sea una cárcel, digámoslo, con medidas de seguridad, creo, por lo que dicen, ¿verdad? No conozco, grandes, alejadas de zonas supuestamente, digamos, pobladas, aunque hay quejas de muchas personas que se quejan porque dicen que las aguas residuales salen al contaminar los ríos que están cerca, y hay testimonios de eso. Pero lejos de todo, representa un símbolo de lo que es el gobierno en cuanto al combate a las pandillas, que obviamente también tenía mucha potencia. Ahora, pero que vos querrás vender tu cárcel, SECOT, como que se representa todo el sistema penitenciario, ahí sí hay un error de sesgo. Porque en los otros centros penales que vos tenés en el país, Izalco, por ejemplo, Ciudad Barrios, Mariona y los demás, tenés un hacinamiento terrible. De hecho, antes de construirse SECOT, se hablaba que en El Salvador habían 7 centros penales aproximadamente, y que estos centros penales albergaban a cerca de 35,000 reclusos, por ahí más o menos, si no me equivoco, fallo la cifra, y que cada centro penal ya tenía un superávit de casi 3,000% de reos, 300%, perdón. En otras palabras, en una celda donde cabían 7 personas, habían 80 veces. Eso antes del régimen de sección. Cuando empezaste acá el régimen de sección, eso se hizo peor. Hasta en las Bartolinas, que no tienen condiciones de gente, pues hay amigos que conozco que han ido a Bartolinas que lo han agarrado tomando, manejando, y un amigo una vez salió enfermo. Porque, y eso que no había régimen de sección. Él tuvo que entrar en una Bartolina del 911, donde estaban retenidos gente. Imagínate, te voy a poner una sala de cerca de, ponerle 20 metros de largo, un ancho de unos 10 metros, y estaban ahí hacinados cerca de 170 personas que tenían que dormir en el suelo, en un suelo que estaba mojoso, lleno de hongos, porque llenaron de hongos, y entraban a un servicio sanitario que tenían que llenarlo con agua y no tenía puerta, y era un hoyo nada más en el suelo. Y este amigo mío, pues profesional, lo agarran bebiendo un día, bebiendo, me dice, cuando sale enfermo, solo con la presión arriba, sale lleno de hongos, porque pues tuvo un problema de hongos, inclusive una infección fea. Me dice, ahí había gente que tenía 2 años porque no había espacio en centros penales. Fíjate que El Salvador, a pesar que, como te digo, el sistema multilateral mundial de derechos humanos se ha roto, pues obviamente se está reventando. El Salvador es firmante del protocolo con la tortura, por el tema de la tortura, la declaración contra la tortura, en el año 98 lo firma, pero no ratificó el protocolo facultativo contra la tortura y otros tratos crueles. Este instrumento es un instrumento de Naciones Unidas que lo que permite es que todo país que lo firme tiene que llegar a una comisión de Naciones Unidas periódicamente a evaluar las condiciones carcelarias. El Salvador nunca lo firmó, a pesar, te lo voy a decir, en la época del FMLN 2011, y hoy andan personajes que te dicen que son de derechos humanos, y en ese momento estuvieron ahí, no hicieron nada para moverlo tampoco, porque a nadie le gusta exponer la crisis carcelaria. Y ese protocolo facultativo era una herramienta de Naciones Unidas de derechos humanos para verificar que tus centros penales cumplan condiciones para lo que es un sistema penal, la redactación de individuos. Ahora, vos sabés que hay individuos que no los vas a redactar. Sabes que hay individuos que son criminales que no los vas a redactar. Que no se pueden reinsertar en la sociedad. Ya son maníacos del crimen. Sí. Pero aun en cuanto sean maníacos del crimen, pues obviamente tenés que tenerlos guardados toda la vida ahí, ¿verdad? Ahora, pero si no es un maníaco del crimen y es un criminal común o alguien inocente, tienes que tener las condiciones de vida para poderlo tener ahí y crear un proceso de redactación. Pero las condiciones de los centros penales, de la mayoría de centros penales, no son esas. Ahora, El Salvador se vende ahora, por ejemplo, el programa Yo Cambio, que es un programa que se hereda, pues el programa no nace con este gobierno, hay que decirlo. Si de eso claro. no lo digo yo, hay que buscar la noticia, pues. Yo siempre no lo digo yo para que yo me lo invento.
Ahí No, está la noticia. Yo exacto, cambio. no, Es cierto. una iniciativa que viene de los anteriores gobiernos. Sí. Ahora, que se ha fortalecido ahora, que ha mejorado ahora, pues eso obviamente eso ya le corresponde al gobierno actual defenderlo. Pero esa idea que está vendiendo que El Salvador tiene el mejor centro, el mejor sistema penitenciario del mundo es falso. Ahora, yo entiendo una cosa y lo voy a entender porque el mundo se conecta. Tenemos un gobierno, como son otros gobiernos en el mundo, que lo que busca es generar negocios y dinero. Ahora, en Estados Unidos los centros penales tienen un sistema mixto. Hay penales que son administrados por empresas, otros por el Estado. Por supuesto, el gobierno lo que va a hacer es buscar, en este caso, no los negocios que son administrados por el Estado, sino porque no, pues, convertirse en una empresa privada más para administrar fondos. Y vos decime, ¿quién va a ser dueño de esa empresa que van a poner aquí? Porque va a ser una empresa mixta. En El Salvador ya hay un montón de empresas mixtas. Está, por ejemplo, la constructora El Salvador. La constructora El Salvador es la que está construyendo los proyectos de la DON. Pero decime, ¿quiénes son los directivos de esa empresa? ¿Quiénes son los titulares? No sabemos porque está la información guardada, Reservada, ¿verdad? reservada para 7 Bajo años. reserva. Ahora, Ciberinteligencia destapó quiénes eran. Y estaba entre otros la señora Juana, la señora que quedó firmando los papeles en la presidencia. Y otra gente más allí, ¿verdad? Pero eso se sabe por ciberinteligencia. Hay otras empresas más que no saben ni quiénes son los directivos. Ahora, ¿quién ganaría entonces si El Salvador le vendiera servicios penitenciarios a Estados Unidos? No van a El Salvador, van a una empresa asociada a El Salvador. Es decir, es un negocio, pues. Mira, yo lo dije desde hace ratos. El Salvador tiene un modelo neoliberal Ultra Plus. ¿Qué significa eso? Ultra Plus. Es decir, y yo lo dije en un momento Más, determinado. Lo más neoliberal. Convertir al Estado en una visión eminentemente mercantil. Ahora, la minería es otra. Hola, te escucho. Walter, sí, pero que te interrumpa porque es interesante todo lo que nos comentas, obviamente, pero a mí me surge una duda. A ver, esto es lo que puede proponer, digámoslo así, desde El Salvador. No voy a decir el Estado, no voy a decir el gobierno, sino que una empresa mixta, como lo has dicho, es lo que propone a Estados Unidos. O sea, el interés de generar dinero, generar riqueza a través de este sistema penitenciario privado o semiprivado, como lo que pero mixto, vale. Pero entonces aquí viene una pregunta interesante también. ¿Por qué a Estados Unidos le va a interesar? ¿Cuál es el punto? Venga. Es que mira, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo, hay que entender al ciudadano Bukele, ciudadano de la presidencia Bukele. Es que él es un hombre de negocios. Ya viste que los chilenos están interesados. Hay salió una noticia que el parlamentario chileno ha dicho que están interesados. Yo le decía a alguien, aquí los negocios están grandes que hasta las islas van a ofrecer para hacer penales y crear turismo penitenciario. Hermano, es decir, es un modelo neoliberal Ultra Plus. ¿Qué te quiere decir eso? Que el Estado es solamente una condición para el negocio. Entonces Estados Unidos mira, si vos viste la noticia del hombre sacó ahí en su Twitter, pues sacó una plancha donde se vio esa noticia en el mundo. Esa noticia explotó en el mundo. Mate El Salvador, un país chiquito, que es la capital del homicidio en el mundo. Hoy se ven, yo le digo a la gente, hay que tener claras dos cosas. El Salvador tiene dos cosas importantes: la tasa más baja de homicidios en el mundo y del hemisferio, la tasa más baja de homicidios en el hemisferio occidental, dice él, correcto. Y tiene también tiene la percepción más alta de seguridad también. Ahora, cuando yo te digo eso, te quito un apelativo. No es el país más seguro del mundo, ni el hemisferio. Es el país con la tasa más baja de homicidios y la percepción más alta de seguridad. Lo de seguridad tiene otras condiciones. Por supuesto que ves otro informe, no está El Salvador en ese talk. ¿Por qué? Porque el mismo informe Gallup te dice algo. El informe Gallup te dice esto, y te lo dice así con el pero, el bad. Te dice, mira, El Salvador es el país con la tasa más baja de homicidios en el hemisferio y con la percepción más alta de seguridad, pero es un estado policíaco. Sí, no, evidentemente. Un estado policíaco con el sistema de excepción.
Pero cuando Andrés. ese del sistema del hemisferio Andrés. incluye Alaska, es decir, Vale. Solo existen los pingüinos. Pero Walter, no me respondiste. Dime, ¿Cuál es el interés geopolítico que tiene Estados Unidos en El Salvador? Porque esto se lo pudo proponer en México, la presidenta en México, la pudo proponer... Claudita está quiero decir, haciendo una resistencia diplomática bastante decente. ¿Por qué crees que expresamente, o sea, por qué fue tan obvio, digámoslo así, ese enlace con ¿cómo se llama? Marco Rubio. Marco Rubio. Que de hecho te voy a decir algo. Marco Rubio no le pidió eso a El Salvador. El presidente ha dicho, yo lo ofrecí. Yo lo ofrezco. Lo que pasa es que pues te digo, el presidente, él tiene una estrategia comunicacional y una estrategia de negocios. Entonces él le va a decir, Estados Unidos tiene un problema ahorita, va a sacar un montón de gente, a meterse un montón de gente. Aquí toca aprovechar el negocio. Es decir, aquí hay que ser, mira, aquí sin ponerte yo que me guste o no me guste lo que está diciendo, él está haciendo, por eso te digo, el modelo es un modelo neoliberal ultra plus. ¿Qué significa eso? Que vos necesitas una variable que se llama crecimiento económico. ¿Y qué es crecimiento económico? Crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo. Porque hay países, por ejemplo China tiene una economía, como dicen los especialistas, a punto de superar en PIB a los Estados Unidos. Sí. Sin embargo, en términos de desarrollo humano, China está en el lugar 86. Pero esto se une también en la tonalidad internacional de los ultraconservadores. Por ejemplo, aquí en Italia, el llevar a los migrantes a Albania. Aquí el sistema judicial de Italia se lo ha bloqueado 3 veces al gobierno italiano. 3 veces se lo ha bloqueado. Pero ellos insisten en llevar los migrantes que quieren entrar por la isla Sicilia a Italia, llevarlos a Albania y en otros lugares, ¿no? Un poco dislocar la migración, porque ellos dicen de que de acuerdo al costo de mantener la migración irregular, según ellos, costaría menos y que sería en un país extra comunitario, extra europea. Y más o menos es la lógica que están usando El Salvador, está diciendo, ahora, a ustedes les cuesta mucho mantener ya sea los condenados en Estados Unidos o la migración irregular, pues aquí en El Salvador es a precio de maquila. Sí. A precio de maquila. Y si tenemos que crear una nueva cárcel, creamos una nueva cárcel. No hay problema, porque eso es lo que podemos ofrecer en El Salvador. Ahora, te voy a decir algo, es decir, pero te digo, es decir, por eso que ponía un tweet del presidente y él decía que no entienden, ¿verdad? Y un preso sale explicando, ¿va? Yo entendí al principio lo que quería, pues lo que quería es una relación de negocio, pues usted tiene una crisis de gente, yo aquí le ofrezco una oportunidad de hacer negocio. Claro, ahora, es una oferta y demanda, es una oferta y demanda del mercado. Ahora, Marco Rubio, es decir, ya un diplomático, ya lo aclara después, ¿verdad? Miren, no es tan fácil así, va. Hay que reformar leyes, hay que hacer esto, hay que hacer... Es decir, ella le puso él ya le puso la parte que corresponde. Yo te puedo proponer un negocio a vos, mira, Andrés. No es como hacer el nuevo Guantánamo en El Salvador, ¿verdad? Yo te puedo proponer un negocio de Italia que me mande aceite de contrabando, ¿va? Pero vos me decís, mira, pero para eso hay esto. Ojalá. Yo te puedo proponer a vos, pero ahora la prioridad de mantenerlo. Pero pues cómo mantenerlo, es decir, realmente ahora, pero como te digo, él es un gran comunicador, ¿va? Un gran publicista y un estratega en cuanto a ver escenarios en ese tipo. Es decir, dejémonos, yo puedo leer a la gente, es decir, el primer reconocimiento que tenés que ver en un líder es eso, pues. Ahora que te parezca, te guste, no te agrade, eso es otro problema, pues. Pero la esencia del ofrecimiento es ver un espacio de oportunidad de un negocio. Ahora, posiblemente... ¿A quién beneficia? A quien beneficia, y lo más importante, tal vez no sea él necesariamente Estados Unidos el que va a comprar los servicios. Es para que lo ofrezca para otra gente. Ahora, yo te voy sincero, en términos de mercado, vos ofreces el SECOT. Esto es como la publicidad de Temu, pues.
Va, pues, la cosa es bonita, pues, pero la realidad penitenciaria de El Salvador es otra cosa. Es otra cosa. Es decir, entonces yo pensaría que es más, mira, es una estrategia de posicionamiento. Si vos sabés que hay, y como dijo Andrés, hay una alineación así de estos tipos de líderes, obviamente, que hay que decirle ya, porque ellos dicen que todos los que están en contra de ellos son los izquierdos o los zurdos, pues ellos son los derechos, son los derechas, pues, la ultraderecha, pues, no sé si los fachos o los neofachos, como le quieras llamar, pero representa la derecha internacional nuevamente, que nadie quiere. Aquí alguien escribió un día, es que el presidente ha eliminado a la izquierda y la derecha. No, ya a la gente le cuesta decir, él se fue a la derecha. ¿Y cuál es el pecado, pues? Sí, se fue a la derecha. Hay una amiga del círculo literario de aquí de Italia que escribió acerca de eso, de que al final no hay duda de que la política de El Salvador se movió al ultraconservadurismo y que se une, por ejemplo, a los pensamientos de Orbán, de Europa, que se une a los pensamientos más ultraconservadores de aquí de Europa y también que tiene que ver con los pensamientos de Centroamérica, de Sudamérica, de Milei, por ejemplo, entre otros. Hay como un alineamiento internacional sobre estas cosas, como una coincidencia. Estamos viendo no obstante, una generación, perdón, Andrés, sí, estamos entonces en una generación a estas alturas en el mundo, teniendo un pasado oscuro con respecto a esto, a una generación que eso no lo valora, no lo toma en cuenta, sino que busca mantener desde la perspectiva individualista. Obviamente cada uno vela por su propia vida y que sálvese quien pueda. Yo tengo mis recursos y con eso voy a sobrevivir. Y lo demás me da igual y no me importa. Lamentablemente, sí. Ahora, esto sobre la inteligencia artificial, yo quería compartir aquí pantalla porque... Vamos a ello, André. Sí, aquí te la puse, no sé si me la podés tirar. Ahí la tiene. Vaya, ok. Por ejemplo, la inteligencia artificial, como decíamos, no es mala ni buena, sino, como decía Walter en un programa anterior, dependiendo del uso que le demos, ¿no? El emporio digital, si ponemos el emporio digital, ok, aquí tenemos la página que está financiando el CEO, copia. El CEO es Eric Presa, el CEO del periódico. Ahora, el color le podemos poner el verde porque es el más hermoso del mundo. Es una bondad la inteligencia artificial, si nosotros la queremos ver como un recurso que nos puede ayudar, como una herramienta, nos ayuda, porque si nosotros ponemos el escáner de nuestro teléfono, evidentemente nos da el sitio web del Emporio digital, evidentemente, ¿no? Lo descargamos, le hacemos una copia inmediatamente. Este código QR que has generado es que dirige al Emporio. Este código QR que hemos creado en este momento es el Emporio digital, que en este momento intentaré mandártelo, que dirige precisamente al Emporio digital. Ahora, estos son justamente lo que hablaba en programas anteriores, Walter, de que la inteligencia artificial es un recurso que nos ayuda. Ahora, que es DeepSeek en este momento, que choca y hace una bronca y se agarra a palos y a puñetazos con OpenAI y otras empresas de Estados Unidos en cuanto a la hegemonía de las tecnologías. Entonces, quizás es una pregunta de futurística hacia qué mundos vamos, un mundo controlado por la inteligencia artificial, porque se supone, según el creador de
Facebook, dentro de 15 años estaríamos gobernados por la inteligencia artificial general. Y después de la inteligencia artificial general vendría la inteligencia superior a la humana. Entonces, es decir, 15 años es poco. Cronológicamente, a nivel sociológico, también es poco tiempo para que nos queda reaccionar frente a qué tecnología y a manos de quién están estas tecnologías que van a controlar una inteligencia que ellos llaman artificial. Claro, es contradictorio esto también sociológicamente, ¿no? Porque inteligencia artificial, la única inteligencia es la humana, ¿no? La inteligencia que le damos a la máquina es lo que nosotros nos instruimos, pero ellos están hablando de que después de 15 años sería una inteligencia que sería capaz de razonar por sí misma y ya no tendría necesidad de usar la inteligencia humana. Entonces, ante eso, ¿cuál es la reacción que tiene Walter? Pues mira, la verdad que mira, el problema de los avances tecnológicos no es el avance de la tecnología, son las relaciones de producción que están alrededor de los avances de la tecnología. Es decir, esa fue la idea original del socialismo, la idea original de Marx, que los medios de producción, que incluía obviamente las herramientas de trabajo en toda la tecnología, estuvieron al servicio de la humanidad y no los intereses particulares del capitalista. Si la inteligencia artificial, por ejemplo, se habla que cuando logre tener la suficiente, porque ahorita está entrenándose, si la inteligencia artificial se está entrenando con nosotros, pero aquí a 10 años que esté desarrollada, puede llegar inclusive a tener herramientas para poder predecirnos cosas importantes, tan importantes como cómo curar una enfermedad terminal como el cáncer. Nos puede decir, claro. Puede llegar a un momento determinado a acelerar los procesos de la vida humana de manera increíble, pero al servicio de quién van a estar, al servicio de quién va a responder, a los intereses de un pequeño clan que va a ser de la humanidad, y lo que va a hacer es crear zombies para estar a su servicio todo el tiempo. Es decir, nosotros aunque lo veamos de otro punto de vista, pero las visiones casi apocalípticas que tenemos de mundos distópicos están muy cerca de lo que imaginamos. ¿Sí? Yo hasta que no vea que obviamente el desarrollo de la capacidad, digámoslo así, en un chip de todos los conocimientos que les puedas implementar a algo mecánico o algo biónico, por decir así, no voy a entrar en temores, porque obviamente no. La inteligencia artificial, pues lo que hablamos ahora mismo es el universo en sí del conocimiento humano en una cuestión pequeñísima, claro. Pero sí. lo que la gente tiene miedo es que salga un robot allí que te detenga afuera y que te va a someter como en las películas, ¿no? O sea, eso no, tal vez quizás está muy sacado pero tampoco no digamos que no puede suceder. Porque, claro, cuestiones biológicas o biomecánicas tendrían que pasar, pero hasta a ese punto no creo que se pueda dar esa conexión, quiero decir, ¿no? Que decía, por ejemplo, en las películas de antes, ¿no? No, que las máquinas nos van a dominar, ¿no? Veía una tostadora salía ahí. Ahora, pero viendo en términos concretos, el problema es de que en el mundo, mira, el mundo, y creo que el objetivo, creo que iniciando por ahí para ir avanzando en el diálogo, es que realmente el mundo es cada vez más complejo porque ves los choques de diversas cosas en diversas situaciones. Hoy tenés un presidente que llega a los Estados Unidos, a la primer potencia del mundo, con la visión de que esa potencia tiene que volver a ser potencia porque tiene una crisis de hegemonía. Pero ya tiene un bloque compacto que se llama Bridge, que también está haciendo resistencia. Una Europa que está desunida completamente, pero que hace ruido. Y una América Latina, y en el caso de El Salvador, que también está ahí en esa relación del sistema mundo. El mundo nunca ha estado tan estable, ni tampoco inestable. Pero son momentos en los cuales una mala decisión de alguien puede causarnos severas consecuencias. Antes una guerra te podía matar cientos de seres humanos, hoy una bomba te puede matar y dejar destruido el medio ambiente durante mucho tiempo. Es decir, está ante un escenario donde la adolescencia tecnológica de nosotros, que estamos viviendo, como decía Kai Sagan,
puede ser más peligrosa que beneficiosa si no la sabemos manejar. Y mientras el desarrollo tecnológico y científico solo esté a merced de los poderosos y no para el servicio de la humanidad, el ego va a estar siempre presente, sin duda. Buen punto esto. Sí. Absolutamente. Yo quisiera hacer una práctica breve, y digamos, de... Podemos utilizando hacer varios, la inteligencia artificial. utilizando la inteligencia artificial de DeepSeek acerca de un menú, por ejemplo, Es para la creación. Ahora, esto para el desarrollo web. Vale. Perdón, porque esto para el desarrollo web me crea un menú de hamburguesa, ¿no? Hamburguesa, que tiene las dos rayitas, hamburguesa, o sin, sí, crea un menú de, ahora, vamos a hacer una comparación entre, porque yo hice unas pruebas, fíjate, Walter, Faguá, porque con esto de la tecnología de los chinos, evidentemente explotó los creadores de contenido de las tecnologías, pues se han sumado un montón de millones de vistas. Sin embargo, no han hecho pocas pruebas acerca del desarrollo web en vivo. Entonces yo he hecho algunas pocas pruebas de desarrollo web y hay bloqueos del sistema occidental de los browsers, ya sea Firefox o otros navegadores de Internet en Occidente, que han bloqueado la inteligencia artificial china, es decir, que la han hecho quedar en ridículo. Andrés, sí, eso estaba leyendo en un artículo donde decían que más que eso, queriéndole dar la cuestión negativa de DeepSeek, que había llegado a acumular tantos usuarios que se rompieron algunos, ¿cómo decir? Algunos enlaces y que se detenía, ¿no? O sea, como que no estaba dando toda la capacidad que se esperaba. Entonces es una mala inteligencia artificial, ¿no? Era como decir la mala fama, ¿no? Con la cuestión de DeepSeek. Y otro dato que quería agregar es que en Estados Unidos, en Texas, han prohibido el uso de DeepSeek, así, totalmente. Y esta aplicación china el TikTok chino, no me recuerdo cómo se llama, Real Chat, algo así se llama, pero que no la pueden utilizar ahí en Estados Unidos, ¿sabes? Y a pesar de que la mayor descarga de usuarios son de Estados Unidos. O sea, ¿cómo ver esa data? ¿Cómo interpretar esa información, ¿no? Ahora estás escribiendo para crear un algoritmo o un menú. Ahora estoy escribiendo ahí le estoy diciendo a DeepSeek que me diga. Ahora le estoy diciendo, créame un menú de cualquier web o aplicación de menú. Por ejemplo, un menú de comida rápida, etcétera, y que contenga algunos tipos de algoritmos. Lo voy a hacer lo mismo, voy a copiarlo. Vaya, por ejemplo, esto es algo que estamos haciendo en vivo, ¿verdad? Que por lo tanto está sujeto a error. Copio y me voy Visual Studio Code. Me voy a uno de mis navegadores que tengo y de desarrolladores. Habrán algunos. Voy a aprovechar mientras estás haciendo esto, Andrés. Muy bien. En cuanto a HTML, esto por supuesto, diga, Andrés,
Ander, sí, sí, voy a aprovechar este momento Sí. para que la gente que busca el Emporio Digital y quiere conocer también el editorial, el último que ha sacado, que fue sobre la guerra entre Rusia, ¿no? Me ha parecido sorprendente, lo explicas con vídeos y con cuestiones así. No me recuerdo cuál es el nombre del último editorial que has hecho en el Emporio, que está súper guay Sí. y recomendable, ¿eh? Sí, exacto, exacto. Es sobre lo que sucede en la guerra en Ucrania. Bueno, porque soy apasionado de la geopolítica, entonces me interesó investigar lo que está pasando, pero también soy apasionado en la tecnología, digamos, en lo que menos se conoce de mí es acerca de la tecnología, pero soy apasionado sobre esto y lo que estoy haciendo es un desarrollo, bueno, posiblemente mucha gente no me entienda lo que estoy hablando, tal vez piensa que estoy hablando chino, sin embargo, es lo que sucede ¿En qué tipo de lenguaje en todo lo internet. Estoy utilizando HTML, JavaScript HTML? y Ya va, CSS. vale. Ok, ahorita voy a copiar lo que tiene que ver con la parte de JavaScript en la petición que le hice al El lenguaje DeepSeek. chino, DeepSeek, exacto, el DeepSeek. Ajá, el Y vamos a ver resultado el resultado que me da, que genera. exacto, que me genera, sí. Sí, va a parecer chino lo que estoy Es porque es hablando, chino, pero es DeepSeek. esto, bueno, vamos, yo le estoy diciendo que me cree un menú, que me cree un... Voy a aprovechar también mientras estás ejecutando ahí los procesos que son obviamente rápidos. Walter, Serio esto. ¿cuál ha sido el último, ¿cómo se llama? El último estudio que han hecho ahí Serio a esto. través de Fíjate la... que hicimos ¿cómo se llama? Un sondeo de opinión en la zona occidental del país, con resultados que ya muestran en cierta medida, pues, un desgaste en el gobierno, Mm, usualmente siempre el desgaste, es decir, una disminución, ¿verdad? El desgaste lo tenían los alcaldes desde hace rato, ¿verdad? O los diputados se vinieron completamente abajo, e inclusive el presidente, pues, tiene una nota baja con respecto a cómo se habíamos medido. La última vez que midimos nosotros tenía una nota de 9.1, bastante alta. Hoy la nota anduvo por 7.44. Obviamente, en materia de seguridad, pues tiene un apoyo casi el 98%. En otros temas como la economía se reduce. Y esos son los puntos que se han castigado. Obviamente, nosotros no medimos con el contexto de la minería. Imagino que podría haber, no tengo el dato exacto, que puede haber una disminución. La Francisco Bavida hace un estudio de contexto de minería y andaba por 7.70 y pico. Sí, pero igual, es decir, la muestra de ellos nacional, a nosotros a nivel local. Entonces yo pensaría de que sí hay una respuesta, sobre todo atención de la población para los efectos de la política. Obviamente cuando se toman decisiones, como te digo, también hay efectos y obviamente los efectos los podemos denunciar nosotros. Interesante, porque claro, ¿qué ha sido el impacto que ha tenido o que ha percibido, mejor dicho, la población salvadoreña con respecto a ese ya disminución en digámoslo así, en la aceptación de lo que está ejecutando en sí el gobierno central? Y obviamente se ve el impacto en la cuestión legislativa, ¿no? Que no está, no, me imagino que es evidente el trabajo o no trabajo Ajá. de la clase y que va a haber sus resultados. Aquí me estaba recordando que hubo una aprobación, no sé si de un decreto a través de la Asamblea Legislativa, no sé si promocionada por el gobierno central, sobre el artículo que lo comentamos la semana pasada, Walter, ¿te recuerdas, no? Esto Sí. de alguna manera tendrá algún impacto positivo o negativo, ¿no? Porque aquí estaban viendo sobre la deuda política que habíamos mencionado. No, bueno, eso ya son respuestas que se han dado desde el Ejecutivo a los sectores que han reclamado eso, ¿verdad? Y es una respuesta, obviamente, ante un sector fuerte de nuevas ideas interno que está reclamando ese tema. Y que el otro sector más conservador, digamos, del conservadurismo dentro del partido, decía que no era necesario. Pero está viendo ya respuestas. Bueno, el tema de las medidas de alivio económico, entre otras, ¿verdad? Son importantes. Eso es.
Y bueno, estaba leyendo el día de ayer, no sé si era un medio de comunicación local en El Salvador que decía que el gobierno central había cogido el 80% de las pensiones. ¿Qué Sí, sí, tan, es cierto qué, también. Es decir, qué eso es un tan dato cierto es eso? ¿Es es un dato real? es real, eso es real. Lo que pasa es que en El Salvador hay cosas que, que la gente no inmuta. No, Aquí se inmuta. Eh, Si el FAS pierde, la alianza pierde, ahí y la sí, alianza pierde ahí, por cosas así, la gente no hay problema. O no te aflige, no te genera problema, así que no tengas. me llamó la eh, atención, Walter, aprovechando tu presencia sobre el Fondo Monetario Internacional que le había puesto restricciones al uso de Bitcoin, que ahora el Bitcoin ya no es obligatorio que tengan los negocios Ajá. en la aplicación de Bitcoin eh, para favorecer como 1.400 millones de dólares en préstamos a El Salvador. ¿Cómo está eso? Es que lo que pasa es que el fondo condicionó a El Salvador en varias Ajá. cosas. Una es eliminar el Bitcoin como una moneda de cambio. Segundo, el tema de dar más transparencia a los fondos, o sea, recortar el gasto público. Entonces son tres condiciones que le pusieron, entre otras, que se han visto. El presupuesto del año pasado estuvo reducido en salud y educación. Supuestamente no iba a hacer préstamos, hicieron. El tema del Bitcoin, la ley, aunque nunca fue obligatorio porque la gente presionó, pero la ley ya dice que ya no es obligatorio. Y tercero, que es la más importante, pues el tema obviamente de este caso recorte que ha sido duro y significativo en este sentido. Bueno, así y la ley contra corrupción, que es la que están implementando ahora, a pesar de que existen todos los mecanismos para combatir la corrupción, pero no ha habido voluntad política. y la creación de las CICIG hace 6, Sí, 7 sí, años más o menos. se Se deshizo. nos, se, se nos había perdido Andrés, ya ha vuelto. Ni Andrés, ¿qué modo, te pero haces, ya Andrés? tiene. No lo dejes así, chaval. ¿Qué pasó? ¿Tenemos alguna respuesta, Andrés, o se te apagó todo el equipo? ¿Qué pasó? Sí, hubo un, un cortocircuito en el Lo hackearon. equipo de entre Te DeepSeek mandaron un mensaje en y los chinos. OpenAI. Le dijeron que no lo haga. Muy bien. Pero me parece interesante eso sobre el Fondo Monetario Internacional, Walter, que había congelado un poco estas expectativas del Bitcoin, ¿no? Sí, esa fue la idea, pues, que al final de cuentas no surgió el experimento de ser Bitcoin el combativo del dólar, pues no se pudo, pues. Y ahora pues hay que retroceder y buscar al fondo para que preste dólares. Mm, como Bueno, 1.400, con mil eh, cuatrocientos 1.500 dólares. Sí, 1.400 millones, millones ¿verdad? de dólares, sí, millones. correcto, millones de dólares, correcto. Más el Millones de 80% dólares. de las pensiones. Bueno, un saludo a todos los que cotizaron o cotizamos o cotizan. El dinero no está ya en El Salvador. Bueno, en fin. Jandres, yo creo que vamos cerrando. Sí, Muchas gracias a todos los que nos ahí. escuchan. No sé si tenemos algún tipo de resultado. ¿Lo vas a volver a hacer? O aquí Lo haremos dependemos de... no, lo haremos en otra ocasión. Yo diría que lo haremos específicamente en otra ocasión para hacer algunos de este tipo de experimentos de la es- capacidad de DeepSeek y OpenAI. Vale, perfecto. Pues nada, yo creo que vamos llegando hasta aquí. Ya nos hemos pasado 1 hora 25 minutos aproximadamente. Gracias a todos los que nos escuchan en Estados Unidos. Ese saludo enorme, sincero, desde España, Sí, desde Italia, obviamente, donde transmitimos, bueno, desde El Salvador, obviamente, con nuestro buen amigo y colaborador Walter Faguaga, que siempre nos trae aquí esos argumentos bien definidos, ¿cómo decir? Con bien estructurados también. El enfoque que tiene es obviamente de una manera de abrir criterio de manera independiente. Yo creo que eso es muy an- importante, sin antes sesgo. de, antes de dejarlo ir, yo quisiera hacerle una pregunta a Aprovechalo Walter. antes de cerrar el programa, Aprovechémoslo venga. porque, bueno, es un poco escurridizo últimamente que lo están entrevistando en muchos medios a Walter. Sí, Vaya, sí. Walter, pongamos más o menos un ladrillo más en la construcción de estas reflexiones que estamos haciendo. Se dice de que, ok, en El Salvador existe un capitalismo, se nos viene diciendo que existe un capitalismo cavernícola, ¿no? Mega ultra, Y dijo. exacto. Ahora, y que la nueva clase gobernante podría impulsar
en el capitalismo cavernícola que hemos tenido, la nueva clase gobernante podría impulsar un capitalismo más o menos moderno, y que ese capitalismo moderno podría llevar a unas nuevas contradicciones, a unas contradicciones dialécticas, ¿no? Aplicando el Capital de Carlos Marx, a una nueva dinámica de contradicciones en la clase trabajadora, y que eso podría exigir nuevas condiciones laborales en El Salvador, ¿no? Es decir, si pasamos del capitalismo cavernícola a un capitalismo más o menos moderno, en ese capitalismo moderno la clase trabajadora podría exigir nuevas condiciones laborales, y eso podría abrir una nueva brecha de luchas sociales para un desarrollo en El Salvador. Dicho de esta forma, ¿vos crees de que se podría abrir con esta nueva clase gobernante que tenemos un capitalismo moderno, pasar de capitalismo cavernícola a un capitalismo moderno? No, porque no ha mostrado esas condiciones, no se han mostrado. Todas las leyes, decretos y todas las iniciativas van en función de reproduciendo el mismo capitalismo, las mismas relaciones de producción y procesos de acumulación de capital más profundos y segregadores. Ahorita no hemos visto eso. Ahora, algunos colegas lo han visto y lo celebran, pues. Ustedes conocen a algunos de ellos, pero yo no los he visto, por lo menos. Pero Walter, aunque fuese así, la población está tan pasiva, tan dormida con las redes sociales, con el TikTok, con la desinformación, con la sobreinformación. No pondrían ningún tipo de resistencia. Y la estudiantes de la Universidad Nacional, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que, mira, ya porque ya es poco tiempo y básicamente ya no fue el tiempo, pero otro día nos podemos ir hablando. No, vamos a abrir ese melón en otro programa, así que nada. Hay un libro muy interesante de Simon Bauman que se llama En búsqueda de la política. Bauman dice en la introducción de ese libro que el poder y la política están separadas, dice. Porque el político no tiene poder, sino que lo tienen las grandes corporaciones. Y que el único espacio de la disputa del poder de las grandes corporaciones es el poder local. Y en El Salvador el poder local está deconstruido, porque los actores colectivos están deconstruidos. Y hoy más que tenés una visión del gobierno centralizada, concentrada, y que deconstruyó el poder de la localidad. Entonces está con menos posibilidades. Ahora, por lo tanto, Bauman lo decía, lamentablemente hay un mundo que se deshizo y se individualizó. El neoliberalismo no solo era una práctica económica, sino que una ideología de la maximización de la individualidad. Nadie pelea por el otro, todos pelean por su mundito, y de ahí para allá no existe nada más. Y es un problema grave, un problema ético. La Iglesia Católica hoy está rezando en el país por la minería. Está rezando la gente por la minería. Pero aquí tienes a los políticos burlándose de los católicos, acusándolos de izquierdosos, de pedófilos, de todo. Y no están viendo el problema real, que viene un daño ambiental para el país. Entonces te puedes imaginar qué terrible estamos. Bueno, vos sos un gran defensor del tema contra la minería a cielo abierto, Walter. Mira, yo trabajo en el sector como evaluador ambiental y conozco los riesgos y lo que es el impacto ambiental. Pero también sé de que la minería metálica, el problema es el tema del agua. Y eso no lo podemos negar. Todo proyecto de impacto ambiental genera riesgos, pero hay riesgos que no pueden ser compensados económicamente. Y el daño al agua, a las cuencas de agua, no puede ser compensado económicamente. A pesar de que el presidente también dijo de que con la ganancia iba a limpiar los ríos. ¿Sí? Mira, en 5 años no ha limpiado un tan solo río. ¿Por qué creer que va a limpiar otro? Va a limpiar ríos después. Simple, sencillamente. Es que si no vamos a estar 2 horas aquí, vamos a abrir el próximo viernes le damos. El próximo viernes. El tema de las centrales atómicas en El Salvador. ¿No? También otro tema. Otro viernes le damos. Bueno, pues, muchas gracias, Walter. Nos vemos. Y nos vemos hasta la próxima. Sí, chao.